Buenos días, estudiantes de décimo. Vamos a tratar de explicar la guía número 12, resolución de triángulos. Dentro de la resolución de triángulos tenemos dos partes: la resolución de triángulos rectángulos y la resolución de triángulos oblicuángulos. Con respecto a la resolución de triángulos rectángulos, tenemos lo siguiente: tenemos un triángulo rectángulo recto en A, con dos ángulos agudos B y C, con dos catetos B y C y con la hipotenusa A. Estas letras las vamos a tomar convencionalmente para aplicar fórmulas de tal manera que se pueda encontrar el valor de los lados, el valor de los ángulos y el valor del área, que es lo que se hace cuando se resuelve un triángulo rectángulo. Calculamos la medida de los lados, la medida de los ángulos y la medida del área. Eso es lo que vamos a hacer. Con respecto a los triángulos rectángulos, hay 4 casos bien definidos. Esos casos son los siguientes. Primero, dados los dos catetos. Si me dan los dos catetos, quiere decir que me dan el lado B el lado C y además me dan el ángulo A. El ángulo A es un ángulo de 90 grados y eso por construcción, por ser un triángulo rectángulo, ya es un valor conocido. ¿Qué vamos a calcular? ¿Qué nos falta calcular ahí? Nos falta calcular para eso vamos a tener unas fórmulas. Nos falta calcular A, que es la hipotenusa. Eso se calcula con la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. ¿Ya? Calculamos la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Debemos calcular también el ángulo A y el ángulo B. El ángulo B sería tangente a la menos 1 de B sobre C. Y el ángulo C sería 90 grados menos el valor de B. El área sería B por C sobre 2. Con estas fórmulas calculamos los valores que nos faltan. Segundo caso, dados un cateto y la hipotenusa. Me dan un cateto y la hipotenusa, quiere decir que me dan el cateto B, también puede ser el cateto C, y me dan la hipotenusa A, vemos que A es la hipotenusa, ángulo A por construcción, y me falta calcular fórmulas. ¿Qué me falta calcular?
Me falta calcular el cateto C, eso lo averiguo por medio de Pitágoras. Raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Como ya conozco la hipotenusa y conozco el cateto, puedo hallar el otro cateto mediante teorema de Pitágoras. Falta el ángulo B. El ángulo B. Si conozco B y conozco A, entonces digo seno a la menos 1 de B sobre A. Y para calcular el ángulo C sería 90 grados menos B y el área sería B por C sobre 2. Con estas fórmulas puedo averiguar los datos que me faltan. El tercer caso es dados un cateto y un ángulo agudo. Entonces, ¿qué me pueden dar? Me pueden dar el ángulo C, el cateto B, el ángulo A, que es por construcción. ¿Y qué voy a calcular yo? Si tengo B, voy a calcular en primer lugar el ángulo B. El ángulo B es 90 grados menos C. Hay que tener en cuenta que las letras mayúsculas representan ángulos y las letras minúsculas representan lados, ¿no? En nuestras convenciones. Debo calcular ahora C. AC lo puedo calcular utilizando la definición de seno o la definición de coseno. Cualquiera de esas definiciones que utilice puede aplicar, o la definición de tangente. Entonces sería C igual a B por la tangente de C. B por la tangente de C. Me falta calcular A. A sería raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Y me falta calcular el área, que sería B por C sobre 2. Con estas fórmulas puedo resolver un problema en donde estén dados un cateto y un ángulo agudo. Vamos con el cuarto caso, que es dados la hipotenusa y un ángulo agudo. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Tenemos la hipotenusa A. Tenemos el ángulo agudo B. Tenemos el ángulo A por construcción. ¿Y qué vamos a hallar? ¿Qué dato nos falta? Nos falta hallar el ángulo C. El ángulo C se halla restándole a 90 grados el ángulo B. Debemos hallar el lado B. Es igual a A por el seno de B. Debemos hallar tenemos a B en este momento, debemos calcular C y C minúscula, claro está, es A cuadrado menos B cuadrado. Y el área
que es igual a B por C sobre 2. Entonces, con esta fórmula resolvemos completamente ese triángulo en donde nos dan la hipotenusa y un ángulo agudo. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios aplicando estas fórmulas, estos casos. Primer ejemplo, resolver el siguiente triángulo dados ángulo B, 52 grados, lado C, 15 centímetros. Entonces, ¿qué datos conocidos tenemos? Tenemos el ángulo B, 52 grados, el lado C, 15 centímetros, el ángulo A, 90 grados, que es por construcción. ¿Y qué nos falta calcular? Nos falta calcular fórmulas Nos falta calcular el ángulo C, 90 grados menos B. Nos falta calcular el lado B. Tangente de B sobre C, entonces C por la tangente de B. Nos falta calcular A. Sería la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Nos falta calcular el área. Sería B por C sobre 2. ¿De dónde sale esta fórmula? Entonces les voy a enseñar algo que se llama SOHCAHTOA. ¿Y esto qué representa? Esto representa la definición del seno, la definición del coseno y la definición de tangente. El seno, ¿qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me dan un ángulo. Como me dan un ángulo, cualquiera de las tres funciones, ya sea seno, coseno, tangente, me sirve. Me dan el cateto adyacente, que es C. Como estamos hablando de B, el cateto adyacente es C. Si hablamos del ángulo B, el cateto adyacente es C y el cateto opuesto es B. Si estuviéramos hablando del ángulo C, el cateto opuesto sería C y el adyacente sería B. En este caso nos dieron B, entonces C sería cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente sería aquí y aquí. ¿Qué lado vamos a calcular? Vamos a calcular el lado B, que es cateto opuesto. ¿Dónde se habla de cateto opuesto? En la tangente. Entonces tenemos ahí que tangente de B, que es el ángulo que nos dieron, es cateto opuesto, que sería B, sobre cateto adyacente, que sería C. Y como tenemos que despejar a B, porque B es lo que nos interesa, vamos a cambiar la B por color rojo. ¿Listo? Como tengo que despejar a B, entonces este C pasa a multiplicar acá. Entonces me va a quedar que B es igual a C por la tangente de B. Entonces esto es un ejemplo de cómo se utiliza SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. S, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de resolver cualquier triángulo rectángulo. Continuamos resolviendo el ejercicio. Entonces, calculamos C. Calculamos C.
Según dice, C es igual a 90 grados menos B. C es igual a 90 grados menos 52 grados. C es igual a 38 grados. Entonces ya resolvimos a C. Calculamos B. B es igual a C por la tangente de B. B es igual a 15 centímetros por la tangente de 52 grados. Tomamos la calculadora y hacemos los cálculos. $15 por tangente de 52 igual. La respuesta es 19,19. $19,19 centímetros. Ahora calculamos A. A es igual a raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. A es igual a raíz cuadrada de 19,19 al cuadrado más 15 al cuadrado. Hacemos ese cálculo. A es igual a 24,35 centímetros. Ahora calculamos el área. Para calcular el área del triángulo igual a B por C sobre 2. Área del triángulo igual a B, que vale 19,19 por C, que vale 15 sobre 2. El área del triángulo viene a ser 143,925 centímetros cuadrados. Y con esto queda resuelto nuestro triángulo rectángulo. Ya tienen todos los datos. Tenemos el segundo ejemplo, dice resolver el siguiente triángulo dados B igual a 12 centímetros
y C igual a 8 centímetros. Aquí me están dando los dos catetos. Entonces sería el primer caso. Entonces, ¿qué datos conocemos? Conocemos AB, que vale 12, AC, que vale 8, al ángulo A, que por construcción vale 90 grados. ¿Y qué fórmula necesito para hallar el recto? Necesito la hipotenusa A, que se resuelve con el teorema de Pitágoras. A igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. El ángulo B, que lo resolvemos por SOHCAHTOA, ya hago la explicación. Entonces sería tangente a la menos 1 de B sobre C. Y el ángulo C sería 90 grados menos B. Y el área sería B por C sobre 2. Entonces miremos cómo hallamos el ángulo B. Entonces con SOHCAHTOA, miramos qué datos tenemos conocidos. No nos dieron ningún ángulo. Como no nos dieron ningún ángulo, yo no puedo hacer uso de ningún ángulo. Me dieron el cateto adyacente, cateto opuesto, que es B. Cateto opuesto. Me dieron cateto adyacente, que es A. Cateto adyacente. Me doy cuenta de que aquí, este es desconocido porque no me dieron la hipotenusa. Aquí tengo un dato conocido y dos desconocidos, no me sirve el seno. Aquí tengo un dato conocido y dos desconocidos, no me sirve el coseno. Aquí tengo dos datos conocidos y uno desconocido, me sirve la tangente. Entonces con la tangente voy a hallar el ángulo B. Entonces digo, tangente de B es igual al cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es C. Como voy a hallar a B, utilizo función inversa. B igual a tangente a la menos 1 de B sobre C. Y eso es lo que tengo acá. Y con eso usé SOHCAHTOA, que es la definición de las funciones seno, coseno y tangente. Vamos a borrar y a continuar. Como esto está grabado, pues ustedes pueden echar atrás y volver a mirar. Y empezar a resolver. Calculamos A. Para calcular A igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. A igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. A igual, tomo la calculadora y resuelvo. Obtengo 14,42. Entonces A vale 14,42. Centímetros. Calculamos B. Recuerden, letra mayúscula ángulo, letra minúscula lados. Calculamos B. B es igual a tangente a la menos 1 de B sobre C. B es igual a tangente a la menos 1 de B, que es 12 sobre C
que es 8. Utilizamos la calculadora. Tener aquí un... Me da un ángulo de 56 grados, 18 minutos, 35.76 segundos. B igual a 56 grados, 18 minutos, 35.76 segundos. Calculamos C. C se calcula quitándole a 90 grados el ángulo B. C igual a 90 grados menos 56 grados, 18 minutos, 35.76 segundos. C igual a 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos. Ahora vamos a calcular el área. Para calcular el área es igual, el área del triángulo es igual a B por C sobre 2. B por C sobre 2. Entonces sería área del triángulo igual a 12 por 8 sobre 2. Área del triángulo igual a 48 centímetros cuadrados. Y con eso resolvemos el triángulo propuesto.